Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17 y nos vamos a ir hasta el versículo número 24. Vamos a leer. Dice la palabra de nuestro Señor. Y él, hablando nuestro Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los que leyeron este título, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vamos a orar. Comenzamos este mensaje poniéndonos en sus manos, Señor, pidiéndole que usted nos ayude a adquirir sabiduría, a poder entender lo que usted nos tiene que decir y que su nombre sea glorificado en esta noche. Gracias porque su Espíritu asiste a todo aquel que con humildad se humilla delante de usted. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una y otra vez a lo largo de este Evangelio de Juan, hermanos, hemos dicho que una de las principales y más importantes preguntas que todo ser humano tiene que resolverse es ¿quién es Jesús? Así también comienza el primer curso de discipulado de la iglesia, ¿no? ¿Quién es Jesús? Pero esta pregunta, hermanos, a lo largo de todo el Evangelio de Juan, constantemente Juan la tiene en la mente. ¿Quién es Jesús? Y hemos dicho que a lo largo del Evangelio Juan muestra cómo diferentes testigos han dicho quién es Jesús. ¿Se acuerda alguno de los testigos que han hablado sobre Jesús en este Evangelio de Juan? ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién es? Juan el Bautista, muy bien. ¿Se acuerda al inicio del Evangelio de Juan? Que él decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién más? Las Escrituras formaban parte de esos testigos. El mismo Dios daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios. A lo largo del Evangelio, Juan se ha estado preocupando porque nosotros escuchemos la voz de varios testigos, y esto es como si fuera un juicio donde Jesús, por decirlo así, estaría en el banquillo de los acusados y nosotros seríamos los jueces, por decirlo así, y nuestra labor es tratar de determinar quién es ese hombre que llaman Jesús. ¿Quién es? ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿O le hacemos caso a los fariseos, a los judíos que lo rechazaban? Ahora, en esta sección que tenemos acá del Evangelio, Juan nos va a presentar un testigo muy peculiar. Y así es como se llama este mensaje. Un testigo inesperado. Un testigo que nadie se sospecharía que testificaría de Cristo. ¿Y sabe quién es ese testigo? ¿O quiénes son esos testigos? Los incrédulos.
Pero obviamente los incrédulos están testificando acá de Cristo sin darse cuenta. Ellos no lo están haciendo porque estén convencidos de que Jesús es el Rey, de que Jesús es el Señor. Pero mientras que Juan está viendo una escena horrible, la crucifixión de nuestro Señor, él ve más allá de simplemente clavos y coronas de espina. Él ve a Dios actuando detrás de la crucifixión y a través de los incrédulos para hablar al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy nosotros vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando cómo la muerte de Jesús estuvo en pleno control divino y cómo Juan hace énfasis en que las acciones hechas por el hombre, aún sin habérselo propuesto, terminaron glorificando al Señor. Y así vamos a tener la voz de un testigo más, de un testigo insospechado. Ni siquiera los romanos pensaron que ellos estaban participando en la proclamación pública de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Pero nuestro Dios estaba orquestando todas las cosas. Primero que todo, la forma de la muerte de Jesús confirmó su identidad. ¿Cómo murió Jesús? Lo tenemos en el versículo 17 y 18, cuando nos dice que Él salió cargando su cruz hacia un lugar llamado Calavera o Gólgota, ese es el equivalente en hebreo. Al parecer, algunos estudiosos dicen que sería una colina que tendría forma de calavera, otros dicen que no, posiblemente era un lugar donde había muchas calaveras cerca por la ejecución, era un sitio donde eran ejecutados normalmente los hombres. Pero Jesús fue allí y en el versículo 18 nos dice que le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús, ¿dónde? En el medio. A simple vista, ¿qué es lo que estamos viendo en esta escena? Jesús muriendo. Jesús llevando su cruz, siendo humillado en extremo. Si usted y yo hubiéramos presenciado ese día, en ese momento, cuando los hombres llevaban a Jesús y cuando Él iba cargando su corona, nosotros lo que hubiéramos visto es un hombre pasando la peor humillación que se podía experimentar en ese tiempo. Jesús fue humillado, tenía que morir en la cruz. Y para los judíos, morir en la cruz era una maldición. Maldito aquel que es colgado de un madero. Ante la sociedad judía, la peor manera que tú podías morir, ¿cómo era? Colgado en un madero. Era lo peor. Ya con eso, tú de por sí eras maldecido delante de todo el pueblo. Aparte de eso, a Jesús se le obligó a cargar la cruz. Esto, hermanos, aumenta la vergüenza del acusado, del reo, del condenado a muerte. Imagínese lo que es ver una persona que tras que lo han condenado a muerte, tiene que ir jalando un madero enorme de gran peso. Conocemos la historia por el resto de los evangelios, donde llegó el punto hasta que nuestro Señor Jesús no soportó más. Sus fuerzas físicas se acabaron y Él terminó cayendo a tal punto que tuvo que venir otro hombre, obligaron a otro hombre a terminar de llevar la cruz. Ya el hecho de llevar la cruz era una humillación. También nuestro Señor fue humillado porque Él fue obligado a cargarla solitariamente, solo, cargando esa cruz, llevándola en la vergüenza pública, caminando por las calles de Roma. Hace un tiempo había escuchado de un castigo que hizo un padre hacia un hijo muy malo, me parece, donde, ¿sabe lo que hizo este padre para su hijo? Lo sacó a caminar desnudo por la calle. Para darle un escarmiento, no me acuerdo qué fue lo que hizo el niño, pero el padre lo que hizo fue sacarlo y caminar desnudo por toda la calle.
¿Cómo se hubiera sentido usted si su papá hubiera hecho eso? Si nos sentíamos mal cuando nos pegaban delante de otros, ¿sí o no? Cuando nos regañaban delante de otros, nos sentíamos avergonzados y hasta que queríamos meter la cabeza en algún lado y alguno decía, trágame tierra. Ahora imagínense lo que es caminar con una cruz solo por las calles de Jerusalén. Jesús estaba siendo humillado. Jesús fue humillado porque fue crucificado, ¿sabe dónde? Fuera de la ciudad. Ni siquiera le permitieron que su cruz fuera dentro de la ciudad. Como un ladrón, como un sinvergüenza, como un reo, ¿a dónde lo mandaron a que fuera crucificado? Afuera. Tú para allá, tú lejos. Y finalmente Jesús fue humillado, siendo crucificado entre ladrones. Para que cualquiera que lo viera la escena, pudiera decir, allí lo que hay son 3 malhechores. Posiblemente los 2 ladrones pudieron haber sido cómplices de Barrabás. Si Barrabás estaba siendo juzgado juntamente en el tiempo cuando Jesús estaba siendo juzgado, no sería raro que estos 2 ladrones, de los cuales conocemos que uno de ellos, le decimos el ladrón bueno, curioso. ¿Por qué le decimos el ladrón bueno? Porque se llegó a arrepentir. Posiblemente uno de ellos era cómplice de Barrabás. Pero el Señor, hermanos, a simple vista delante de la humanidad, estaba siendo humillado. Se dice que la cruz, al crucificado, ¿sabe cómo le llamaban los soldados romanos? Le decían que era un hombre que moría 1000 muertes. Así le llamaban, así de terrible era la cruz para los que veían la crucifixión. Decían que el hombre que pasaba por la cruz sufría 1000 muertes. Los efectos de la cruz en el corazón de la persona, en el cuerpo de la persona, eran indescriptibles. Primero que todo, los golpes y los azotes y los clavos formaban grandes inflamaciones en el cuerpo. ¿Usted alguna vez se ha golpeado, hermano, con algo que le ha dejado un moretonzote de este tamaño? Me acuerdo una vez, mi sobrinita estaba chiquita y yo me había golpeado, me había hecho hasta una herida. Mi sobrinita tendría que como 2 años, estaba así bien chiquita, ¿no? Y entonces le muestro yo mi herida y le digo, mira, Danielita, me golpeé. Y estaba chiquita y me dice, ¿yayay? Sí, yayay. Y de repente me mete así el dedo, ¡pah! ¿Yayay? Me pregunta. Yo con un brinco le dije, yayay, mucho. Ahora imagínese golpes en todo el cuerpo, golpes en todo su ser, hinchazón en las heridas donde iban los clavos. Habían dolores insoportables en los tendones porque eran desgarrados por los clavos. Y cuando estaba colgando, el peso del cuerpo hacía que el hueco que tuviera la piel se fuera abriendo cada vez más. Los clavos que estuvieran en los pies, que estaban fijados a los huesos muchas veces, o en medio de los huesos, hacía el peso del cuerpo. Imagínese un clavo atravesado que tú constantemente lo estás empujando. El hueco se iba haciendo cada vez más grande. El crucificado sentía una incomodidad terrible por la posición de su cuerpo. Estaba con dolores en las piernas y en los brazos, pero cuando dejaba para poder descansar los brazos, tenía que apoyarse en las piernas, y cuando se apoyaba en las piernas, se tenía que apoyar en el clavo que tenía metido entre las piernas. Y cuando quería descansar las piernas, tenía que apoyarse en los brazos donde tenía clavos metidos. Era un dolor increíblemente doloroso, fuerte. Aparte de eso, el Señor Jesús indudablemente soportó un dolor de cabeza enorme. ¿Qué tenía Jesús en la cabeza? Una corona de espinas. Sí, hermano, nosotros a veces nos quejamos por un dolorcito de cabeza
Creo que una corona de espinas hace un poquito más fuerte el dolor. El crucificado llegaba a experimentar una sed violenta por todo el proceso que había vivido. A tal punto, hermano, era el sufrimiento del crucificado que ni siquiera podía alejarse las moscas que comenzaban a llegar a su cuerpo y se metían en las heridas abiertas. Con eso, hermano, yo creo que le revuelvo el estómago a más de uno, pero lo que quiero es que me entienda cómo se debió haber visto ese suceso en ese momento. Los judíos estaban cantando victoria. Los judíos en ese momento estaban alegres diciendo: hemos matado a nuestro enemigo. Ellos habían manipulado todo el sistema romano para deshacerse de Jesús. Y Pilato había aprovechado la oportunidad para burlarse de los judíos, colgando a Jesús entre dos ladrones como para decir: esto es lo que merece el rey de ustedes. A este nivel está el rey de ustedes. El rey que produce Jerusalén, entre dos ladrones merece estar. Públicamente y a simple vista esto parecía una burla. Pero lo que Dios estaba hablando detrás era otra cosa completamente diferente. Si nosotros logramos ver más allá todo lo que se estaba cumpliendo en la cruz, vamos a escuchar y ver lo que Dios estaba haciendo. Primero que todo, Jesús fue humillado llevando la cruz solo, ¿cierto? ¿Sabe por qué lo tuvo que hacer? Porque Él solo tenía que llevar la culpa de todos los hombres. No podía, hermanos, hacer otra cosa sino Él llevar la cruz. Él lo tenía que hacer. Él tenía que morir en la cruz y no de lapidación. Recuerde que el método judío para matar no era la cruz. ¿Cuál era? Tirar piedra, matarlo a pedradas, la lapidación. Pero Jesús tenía que ir a una cruz porque recuerde que Él mismo lo había prometido así. Él había dado una profecía sobre Él mismo en Juan 12, 32 y 33, cuando dijo que si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender con qué muerte tenía que morir. O sea, los romanos pensaron que estaban crucificando a Jesús. Lo que ellos no entendían que es que en la cruz ellos estaban cumpliendo la palabra que Jesús había dicho. Si los romanos hubieran intentado hacer otro tipo de muerte con Jesús, Jesús hubiera quedado como mentiroso, como falso profeta, como falso enviado de Dios. Pero los malvados romanos terminaron sin querer queriendo, diría Chespirito, terminaron confirmando que Jesús es el Señor. Jesús lo mataron fuera del campamento. Y vaya conmigo un momento a Hebreos 13:11, para que vea aún por qué el lugar donde fue muerto Jesús, aunque fue escogido por los romanos, Dios en su providencia estaba moviéndose atrás. Estaba moviendo todas las cosas para que se cumpliese el propósito de Dios. Hebreos 13:11. ¿Lo tiene? Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, aquí estamos hablando de la ofrenda por el pecado que se ofrecía en el tabernáculo, ¿ok? Dice que ellos son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Dónde se ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo? Fuera del campamento. ¿Por qué Jesús murió fuera del campamento? Fuera de la ciudad. Porque Él era la ofrenda definitiva por el sacrificio, por nuestros pecados. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde?
¿Quién escogió dónde se tenía que crucificar a Jesús? No, bueno, humanamente hablando. Roma. ¿Quién estaba detrás de esa decisión? Era necesario que él muriera fuera, porque allí era donde se sacrificaban los animales para pagar por los pecados del pueblo. ¿Ve cómo Dios está detrás de esta crucifixión? Los romanos están actuando en maldad absoluta. Ellos ni siquiera tienen idea de que Dios está, ni siquiera están conscientes de Dios. Pero Dios está obrando detrás de los romanos. Y finalmente, Jesús tenía que ser crucificado entre pecadores. Ahora vaya conmigo a Isaías 53:9, rápidamente. Isaías 53:9. Dice así, hablando de los sufrimientos del siervo del Señor. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías había profetizado que el siervo del Señor, ¿dónde iba a ser puesto? En su muerte, con los impíos. ¿Quién decidió quiénes tenía que estar a cada lado de Jesús? Nuevamente Roma. Pero haciendo eso estaban cumpliendo esta palabra de Isaías 53:9, que Jesús tenía que morir entre impíos. Hermano, Dios está detrás de esto. Y está usando a los romanos impíos y blasfemos para cumplir la palabra de Dios, para cumplir las profecías que nos dan testimonio a nosotros hoy de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. No solamente su forma de la muerte confirmó que Él era el Hijo de Dios, sino también el delito que se le atribuía confirmó su identidad. Vea el versículo, regresamos a Juan, el versículo 19, Juan 19:19. Nos dice que Pilato escribió un título. ¿Y qué nombre le puso o qué fue lo que puso sobre este título? ¿Qué escribió? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y dice que había mucha gente que pudo leer el rótulo porque estaba cerca a la ciudad. Y aparte de eso, el rótulo había sido escrito ¿en cuántos idiomas? En 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Luego llegaron los sacerdotes y le dijeron, no escribas eso. Nosotros te dijimos que él dijo que era el rey, no que era el rey. Y Pilato le dijo, lo que he escrito, así se queda nomás. Ve, hermano, el título que se ponía sobre la cruz era la acusación oficial que Roma ponía sobre los acusados. Por ejemplo, si al ladrón, a los ladrones que estaban a sus costados, ¿cuál sería el título que tenían encima? Este está muriendo por ladrón posiblemente o algo así. ¿Ok? Era la acusación. ¿Por qué está ese hombre ahí crucificado? Por lo que dice arriba. ¿Ok? Esa era la acusación propiamente. Pilato quiere burlarse. Recordemos, hermanos, que Pilato es enemigo de los judíos y a Jesús, a pesar de que muchas veces lo declara inocente, pero a Jesús no le interesa nada. Pilato no tiene interés alguno en Jesús, más bien lo va a utilizar para burlarse. Y él escribe Jesús Nazareno. Ahora, los judíos tenían un muy mal concepto de los nazarenos. Ya nazarenos significa una persona que proviene de Nazaret, de una zona al norte de Israel, ¿ok? Jesús venía de esa zona, había sido criado en esa zona y por eso él se le llamaba Jesús Nazareno. Ahora,
los nazarenos tenían una fama terrible. A tal punto que cuando Natanael le dicen que encontraron al rey, encontraron al Mesías y que es de Nazaret, ¿qué dijo Natanael? ¿Que de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense el concepto que tenían de Nazaret. O sea, ya de por sí que te pusieran Jesús Nazareno, ya te estaba tirando por todos los pies, por todo el suelo. Ya te estaba tratando mal. Ya se estaba burlando Pilato de Jesús. Pero también, ¿cómo lo declaró Pilato? Jesús Nazareno, ¿qué dijo? Rey de los judíos. Pilato estaba diciendo algo así: el mejor rey que puede sacar Israel, ¿dónde merece estar? En una cruz. El mejor rey, el rey que ustedes han producido, ¿dónde lo voy a poner yo? En una cruz. Era una burla de Pilato poner ese título que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La humillación de Jesús rápidamente se hizo pública, porque en ese tiempo, hermanos, imagínense la entretención que tenían algunas personas, iban a ver las ejecuciones de los acusados. Imagínense que usted le dijera a sus hijos: no te llevo al cine, te llevo al Gólgota, hoy hay función. Así hacía la gente. Yo me imagino ahí la gente con palomitas y de repente sirviéndose un picnic y todo. Qué horrible. Pero Jesús, al ser crucificado cerca de la ciudad, pronto todo el mundo se dio cuenta que Jesús había sido muerto. Y tras de eso la burla fue publicada ¿en cuántos idiomas? En 3 idiomas. O sea, para el que no supiera uno, tenía que saber el otro. Fue publicado en hebreo. ¿Cuál era el idioma hebreo? El que hablaban los judíos. También fue publicado en griego, que era el idioma de los comerciantes, era el idioma universal, como decir hoy el inglés. Que todo el mundo, si usted quiere viajar a todo el mundo, ¿qué tiene que aprender a hablar? Inglés, ¿no es cierto? Aunque dicen que en el futuro va a ser chino mandarín. Sí, eso dicen, que es el idioma del futuro, así que prepárese porque de repente vamos a tener que aprender a decir más que chaufa y holantao y kion. ¿Ok? Y finalmente fue publicado también en latín, que era el idioma oficial del gobierno romano. La cuestión es, Jesús tenía que ser humillado, y con esto vamos a dejarlo bien en claro. Los sacerdotes pedían modificar el título de Jesús, pedían modificar la tabla. Una muestra más del rechazo de los sacerdotes hacia Jesús. Esta va a ser la última vez que se registra en Juan que los judíos terminan rechazando a Jesús. Este fue el acabose, el rechazo final. Después de aquí, incluso los judíos nunca más vuelven a aparecer en la historia de Juan. Esto, hermanos, los judíos terminan su historia con un nuevo rechazo. Desde el principio del Evangelio de Juan lo vimos así, ¿se acuerda? Rechazo tras rechazo tras rechazo, y terminan en la cruz diciendo: quita, porque Él no es nuestro rey. Él dijo que era un rey, pero nosotros no lo reconocemos como tal. Ahora, ¿qué estaba enseñando Dios a través de toda esta humillación de Jesús? Aunque el deseo de Pilato era burlarse de Jesús, Dios usó la mano de Pilato para proclamar a Jesús rey. Pilato, hermano, se estaba burlando, pero Juan, ante sus ojos, lo que brillaba ahí era esa palabra: rey de los judíos. Es cierto, Pilato estaba pensando en un tipo de rey completamente diferente al que está pensando Dios. Pilato estaba pensando en un rey terrenal y un rey falso. A final de cuentas, este tipo que va a ser rey. Pero sin darse cuenta, Pilato
estaba proclamando, estaba señalando, diciendo, ese es rey. Y de verdad, ese es rey. Pero no cualquier rey. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor estaba siendo proclamado rey por la misma mano de Pilato. Y no solamente en un idioma, ¿en cuántos idiomas? Esto adelantándonos la universalidad del Evangelio. Hermanos, la Biblia ha sido traducida a prácticamente todo idioma conocido. Aún existen algunas lenguas que se siguen traduciendo, pero se sigue expandiendo el trabajo de traducción para llevar la Biblia a todo grupo de personas. La proclamación de que Jesús es rey dejó de estar solamente en 3 idiomas, ahora está prácticamente en todo idioma conocido. Es el libro más vendido durante décadas y décadas. Es el libro más vendido cada año, la Biblia. La proclamación de que Jesús es rey. ¿Y quién comenzó proclamándolo? Pilato. Y en 3 idiomas todavía. El rechazo que hicieron los judíos hacia Jesús era el anticipo de que el evangelio, por el rechazo que los judíos tuvieron, ¿a dónde iba a ir ahora? A los gentiles. Este rechazo final fue el que abrió la puerta para que el evangelio nos llegara a nosotros. Jesús había dicho que él tenía que ir primero a la casa de Israel. Pero luego cuando ascendió le dijo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Israel, en Judea, todavía Israel, en Samaria, ya al costadito, y después ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. El rechazo de los judíos era la puerta de entrada para que nosotros hoy fuéramos bendecidos con el evangelio. Los judíos, sin saberlo, sin entenderlo, estaban participando del plan de Dios para que el evangelio fuera extendido al mundo entero. Y finalmente Pilato, cuando le dicen cambia el título, ¿cuál fue la respuesta de Pilato? Lo que está escrito, así se queda. Pilato lo hacía para fastidiarlos, ¿estamos de acuerdo? Pero estaba, sin querer queriendo, mostrando una gran realidad. Jesús nunca deja de ser rey, ni nunca dejará de ser rey. Él es el rey eterno. Nada de lo que haga el hombre puede siquiera quitar un poquito de la realeza de nuestro Señor. Dios está dando testimonio ahora a través de Pilato y de los judíos malvados que Jesús es el rey. Vamos al versículo 23 y 24. Los últimos que van a proclamar a Jesús rey, unos soldados avariciosos, o ávaros, o avaros, como quiere decirlo. La humillación de Jesús se confirmó, la humillación de los soldados confirmó la identidad de Jesús. Resulta que una vez que Jesús fue crucificado, en el versículo 23, ¿qué nos dice? Que cuando los soldados le hubieron crucificado, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada uno. ¿Cuántos soldados eran? 4. Y tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, y entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Pero esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron sobre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los romanos. Ve, hermano, si los soldados tenían la ropa de Jesús en la mano, ¿qué llevaba Jesús? Nada. Bueno, se entiende muy posiblemente que lo que quizás algunos dicen que los crucificados eran crucificados completamente desnudos,
Otros por ahí dicen que de repente lo que tenía era nada más como un taparrao, que para final de cuentas para un judío esa era desnudez. Si para un judío caminar con una túnica, como una bata, que llevaban por dentro, ya caminar con eso en la calle ya era estar desnudo para un judío. Un taparrao, pues, era peor todavía que llevar la túnica. Jesús fue desnudado para su crucifixión. Esto era una burla. Vimos la semana pasada que lo vistieron como rey, ¿se acuerda? Le echaron un manto, le pusieron una corona, los sinópticos dicen que le dieron hasta un bastón y le daban de golpes y bofetadas. Ahí lo estaban vistiendo. ¿Y en la cruz qué hicieron? Vamos a humillarlo. Lo desnudaron completamente a ser crucificado. Y había una costumbre que tenían los soldados que ejecutaban a los hombres, a manera de pago por sus servicios, a manera de impuesto impuesto de servicio, tomaban las prendas de los crucificados. Habían 4 prendas y los estudiosos dicen que posiblemente se trataba de un pañuelo que se usaba para la cabeza, esa sería la primera prenda. En segundo lugar, las sandalias que usaba el hombre. En tercer lugar, el cinturón. Y en cuarto lugar, el manto que llevaba encima. ¿Ok? Pero Jesús llevaba una quinta prenda que era su túnica interior, la que llevaba sobre el cuerpo. Y esta túnica era de una sola pieza. Y esto es interesante porque para los judíos estas piezas eran consideradas valiosas, o sea, a tal punto que los sumos sacerdotes usualmente usaban piezas sin costura. Pero más allá del valor en sí de la pieza, lo que pasa es que, ¿de qué serviría? Imagínese que usted tuviera 4 hermanos, o con usted fueran 4, y su mamá lleva un polo, y los 4 dicen, yo lo quiero. ¿Sería muy sabio agarrar una tijera y cortar en 4 el polo y decir, toma, un cuarto de polo para cada uno? ¿Serviría de algo? No. Por eso es que era ilógico que lo cortaran. Más allá del valor en sí de la pieza, el asunto es entero y que uno de ellos se quede con la pieza. Los judíos tiraron suertes, los soldados tiraron suertes, si la pieza cayó en alguno de ellos, no se nos dice en cuál de ellos. Pregunto, ¿qué movía el corazón de estos soldados para tratar así la ropa de Jesús? ¿Qué había en el corazón de estos soldados? ¿El anhelo de cumplir el mandamiento o la profecía de Dios que había dicho repartieron entre sí sus vestidos? No, hermano, ellos posiblemente ni siquiera sabían que existía ese texto. ¿Sabe lo que movía el corazón de estos hombres? La codicia. El tomar algo que a final de cuentas no le pertenecía a ellos. El robo, el deseo de adquirir, el deseo de... Usted, hermano, sabe lamentablemente que a veces la policía lleva este estigma hasta ahora, ¿no es cierto? Que cuando sucede algo así, todo queda por ahí metido entre ellos y se desaparece. Pues eso era lo que movía el corazón de estos hombres. Ellos estaban como lobos hambrientos arranchándole la ropa a Jesús, por decirlo así. Eso es lo que ve el hombre, el ojo normal. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús o Dios detrás de este acto? 2 cosas. Cuando Jesús muere desnudo, Él estaba llevando la vergüenza que nosotros adquirimos. ¿Se acuerda cuando el hombre se sintió por primera vez avergonzado por su desnudez? En el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó contra Dios, se dio cuenta que estaba desnudo y ¿qué fue lo primero que hizo? Se cubrió con hojas y se escondió de Dios. La maldición del hombre, su vergüenza, se había manifestado en la desnudez que ahora tenía conciencia que estaba. Jesús murió desnudo
para cargar la vergüenza de nuestra desnudez, la vergüenza de nuestro pecado. No fue casualidad de que le quitaran la ropa. Dios estaba cargando sobre él la vergüenza que merecía la humanidad entera de haberse rebelado contra él. Y en segundo lugar, los soldados, sin saberlo, estaban cumpliendo el Salmo 22, 18. Vamos conmigo al Salmo 22, 18. Salmo 22 es un salmo increíble, porque si usted lo lee de principio a fin, se va a encontrar muchas profecías sobre el Mesías, muchas que se cumplieron en el Señor. Salmos 22, 18 dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados angurrientos, Dios los está utilizando para cumplir en Jesús una profecía más, para darnos testimonio en este tiempo que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, hay una historia en el Antiguo Testamento cuando Dios usa un burro para hablarle a un hombre, ¿se acuerda? Exactamente, con el profeta Balaam. Y algo así está sucediendo ahora. Está utilizando no burros, casi burros. Está utilizando personas que ni creen en Él, ni les interesa a Dios, pero los está utilizando para cumplir sus propósitos, para que nosotros veamos en Jesús el cumplimiento de todas estas profecías y digamos, ese es. Increíble, el que menos sospechamos que iba a testificar de Cristo, ese está testificando de Cristo, los incrédulos, o Dios a través de los incrédulos. Dios está dando testimonio a su pueblo a través de los testigos menos sospechados, los romanos, la cruz entre los ladrones, el título de rey, los vestidos repartidos. Ellos estaban participando inconscientemente. Conscientemente estaban participando en su muerte y burlándose de Jesús, pero inconscientemente estaban participando de su gloria. ¿Sabe, hermano? Se han hecho estudios y se dice que en Jesús se han cumplido 332 profecías del Antiguo Testamento. En Jesús. 332 profecías cumplidas en un solo hombre. Y eso, hermano, se ha llegado a estimar que es prácticamente imposible que llegase a suceder. La posibilidad de que en un hombre se cumplieran 332 profecías era de una posibilidad entre, aquí use su imaginación porque es un número enorme, una posibilidad entre un 84 y 100 ceros detrás. No le puedo decir ese número, no tengo boca para decir ese número. O nos iríamos de vigilia de repente. Se lo pongo así, hermano. La posibilidad de que tú te ganes la tinca, para los que por ahí la andan jugando, es de 1 en 8 millones. Una posibilidad entre 8 millones de posibilidades. O sea, en otras palabras, es más fácil que te caiga un rayo, estadísticamente hablando. Es mucho más fácil que te caiga un rayo a que te gane la tinta. 1 en 8 millones. Es imposible prácticamente, ¿sí o no? Hay una lotería en Estados Unidos donde la posibilidad de acertarla era 1 en 375 millones. Y un hombre se ganó 590 millones de dólares. 1 en 375 millones de posibilidades. O sea, cuando tú tiras un dado, ¿cuántas posibilidades hay que te caiga un 6? 1
entre 6 caras que tiene el dado. Cuando tú tiras un dado y quieres que te caiga un 6, tiene la posibilidad 1 entre 6. Ahora imagínate 1 entre 175 millones. Y ese hombre se ganó la lotería. Ahora es más de 1,000 millones de veces más improbable que en un solo hombre se cumplieran todas las profecías que se cumplieron en Jesús. Hermano, por decirlo así, es imposible. Virtualmente era imposible que en un solo hombre se cumpliera tanta profecía. Y se cumplió en Jesús. Se cumplió, y los que ayudaron a cumplirla, ¿quiénes fueron? Los pecadores. Mostrando Dios que no fue casualidad, que el que estaba muriendo no era un simple hombre, era el Hijo de Dios pagando por nuestros pecados, llevando nuestras culpas y sufriendo nuestra vergüenza. Dios estaba mostrando que ese sacrificio era el verdadero. Por eso, hermano, no fallamos los que vamos a Cristo buscando el perdón de nuestros pecados. No fallamos los que nos sometemos a Él. No fallamos todo aquel que diga, Él es el Hijo de Dios y a Él dedico mi vida entera. Pero qué gran error comete el que le rechaza. Qué terrible error termina cometiendo el que endurece su corazón contra el Hijo de Dios. Por eso, hermano, yo le invito hoy a que nuestro corazón no se endurezca, se abra. El Señor ha mostrado su gloria aún a través de un testigo insospechado, los incrédulos mostrándonos que Él es el Hijo de Dios. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Abramos nuestro corazón y permitámosle al Señor que Él gobierne nuestra vida.